Bueno, hay todavía gente en sala de espera, pero ya vamos a ir comenzando. Arranquemos, ¿no? Sí. Empezamos. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les saluda Juliana Reina, vicepresidente de API y CEO de GRM. Un saludo desde Perú. Les damos la bienvenida al evento promovido por la International Market Research Day 2021. Y esta iniciativa es promovida por ESOMAR. En tiempos justamente de pandemia, se viene celebrando alrededor del mundo justamente el Día de la Investigación de Mercados, y este día se ha convertido en una celebración que se ha extendido por una semana. El evento de este año tiene el nombre de Construyendo el Futuro porque consideramos verdaderamente que nuestra actividad tiene un rol muy importante en nuestra sociedad. Construyendo el Futuro lo realizamos en conjunto con los gremios que representan nuestra industria: SAIMO de Argentina, SEISMU de Uruguay y API de Perú. A continuación, Mariela Mosiuski, presidente de SAIMO, nos comentará las exposiciones que presentaremos a continuación. Muchas gracias y bienvenidos. Hola a todos y todas, muchas gracias por estar acá. Es un placer encontrarnos en este momento y que hayan destinado parte del tiempo de la tarde. Hoy tenemos una reunión muy interesante con varios oradores que tienen además el desafío de poder presentar las principales ideas en solo 7 minutos cada uno, así que vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Simplemente les voy a contar de qué se van a tratar las presentaciones. Vamos a comenzar con los interrogantes que nos trae la pandemia y cuáles van a ser los nuevos marcos conceptuales que vamos a necesitar en este nuevo contexto. También una presentación sobre Big Data y desafíos en esta coyuntura, tendencias y predicciones de medios, segmentación iterativa, cómo accionar rápidamente y poder empatizar con propuestas de valor, audiencia radial y evolución de los medios. Vamos a ver casos reales y buenas prácticas de manera muy sintética. Y también vamos a tener un cierre hablando de la situación del sector. Así que ya comenzamos y cualquier pregunta que haya, como por este formato corto, bien adaptado a la virtualidad y a los tiempos de atención y a la instantaneidad que necesitamos, no vamos a tener tiempo de responderlos hoy, pero sí les pedimos que por favor en el chat dejen indicado para quién es la pregunta. Nosotros vamos a tomar nota, vamos a pedirle a cada orador que la responda y se las vamos a hacer llegar. Así que bueno, ya doy la bienvenida a nuestro primer orador, que es Samuel Sánchez Peñaflor, que nos va a hablar de los interrogantes que debemos contestarnos después de la pandemia. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Muy buenas tardes, muy buenas noches con todos y todas. En efecto, lo primero que deseo con esta breve ponencia es plantear un marco de referencia y de reflexión en esto que ya hace más de un año que el COVID fue declarado como pandemia mundial y que vemos que el virus ha alterado toda nuestra concepción de nuestra vida por completo. Y en ese sentido, ha hecho visible que la salud es la idea del cuidado de la salud es
un concepto que implica muchas más áreas de lo que teníamos nosotros en, en un concepto mucho más amplio de lo que nosotros teníamos en realidad como concepto prepandemia. Y en ese sentido, hoy en día vivimos una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad ha afectado distintos segmentos y distintas áreas. Si queremos empezar la reflexión, digamos, por lo más general, podemos partir desde lo que ha cambiado y de lo más visible, que son la composición de los niveles socioeconómicos. ¿Cómo es que ha cambiado los niveles socioeconómicos en mi región o en mi país? Esta es una pregunta que debemos empezar a realizar y que debemos empezar a resolver desde ya. En nuestra zona, en nuestro distrito ha cambiado, pero no solo en términos de su composición. Las variables que lo componen son las mismas. ¿Cómo es que las variables que componen y determinan cada uno de los niveles socioeconómicos ha cambiado y a qué motivo se debe? ¿Y cuál es el perfil del nivel socioeconómico? Y esto yendo más por una preocupación mucho más cualitativa. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cómo han cambiado sus intereses? ¿Cuál ha sido el verdadero impacto de la pandemia en este nivel? Y no dar por sentado determinados comportamientos que, digamos, los teníamos referenciados previos a la pandemia y que podrían haberse y que en realidad han cambiado y que vemos que han cambiado hacia el futuro. Un segundo tema que es muy importante tenerlo en consideración son los comportamientos, miedos y expectativas. No son los mismos para todas las marcas. Por ejemplo, en el caso de un determinado producto hay que considerar la recepción que hoy en día tenemos, cómo es que un producto es recibido, cómo es que un producto es adquirido, y no solo en términos de dónde es que lo voy a adquirir, sino es que cómo es que ha sido entregado. Hoy en día, por ejemplo, en algunos sitios del rubro comida te cobran un adicional por una bolsa de bioseguridad. Esto es bien aceptado, bien percibido. Son variables que dentro de la investigación deben de estar consideradas y que deberían de estarse preguntando. ¿Van a seguir siendo los segmentos de desarrollo económico los mismos en las regiones donde vivimos? Esto es muy importante porque tenemos clientes que buscan invertir. Los segmentos de desarrollo económicos en nuestros países van a seguir siendo los mismos. Las localidades donde invierto van a seguir invirtiendo en los mismos rubros. Por ejemplo, las zonas de turismo van a seguir invirtiendo de la misma manera en la que seguían invirtiendo previo a la pandemia. El sector turismo, por ejemplo, ya hoy en día se habla de hoteles libres de COVID, que son algunos hoteles en los cuales uno se chequea simplemente, hace el check-in en su carro, llega desde un estacionamiento en el cual lo lleva directamente a una habitación y la comida la recibe desde una ventanilla en la habitación. Hay un segmento de desarrollo para este tipo de hoteles a futuro. Es sostenible en el tiempo. Post pandemia hay un segmento en el cual se pueda invertir en este tipo de hoteles. Digamos, es una pregunta que es válida hacerse y que debe de tener un tipo de respuesta. Hay un cambio en la escala de valores y que incidirá en la toma de decisiones de nuestros clientes. A raíz del COVID, nosotros sabemos que los valores son aspectos que requieren tiempo en ser modificados, pero la crisis ha generado que estos tiempos se acorten. Entonces hay dos posibles reacciones que se están dando y que son distintas en diversas regiones. Una de ellas es refugiarse en el rechazo al cambio y otra de ellas es adoptar el cambio y no dar marcha atrás. Es importante también tener evaluado esto dentro de cada una de nuestras realidades y dentro de cada uno de nuestros consumidores, porque dependiendo del producto o de nuestro cliente o de nuestro usuario, en realidad vamos a tener respuestas distintas a cada una de las cosas que estamos ofreciendo. Finalmente, el dinamismo de la conectividad de las redes sociales y cómo afecta a nuestra industria. La inmediatez cómo ha afectado esta inmediatez de las redes sociales y cómo hoy en día la gran cantidad de accesibilidad ha afectado a este dinamismo que se da en las redes sociales. ¿Contra qué competimos? ¿Contra quiénes competimos?
nuestra competencia es local, nuestra competencia es mucho más, ya no es local. Por ejemplo, en el sector de educación, competimos ya únicamente con universidades locales, o ahora que todo es mucho más virtual o no presencial, nuestra competencia se ha ampliado más que antes. Nuestra respuesta en términos online, o la respuesta esperada de nuestros clientes y de nuestros usuarios, ¿cuál es la esperada? 24/7, ¿qué entienden por 24/7 y cuál es el tiempo de espera que se está esperando? Eso es algo que debemos de responder. ¿Hacia dónde vamos? La irrupción de un hecho que creíamos poco probable que ocurriera ha cambiado nuestra manera de ver el mundo y ha demostrado nuestra baja capacidad para manejar la incertidumbre. La conciencia de la muerte y el volverlo un hecho cotidiano, ¿cómo nos inclinará a volver a ver más un tema de vamos a vivir el presente o una vida más enfocada hacia lo trascendental? ¿Abrazaremos la presencialidad totalmente de nuevo en un inicio, o cuando salgamos querremos mantener algunas medidas del distanciamiento social? ¿Seguiremos pensando en el estatus, en el reconocimiento de los demás de la misma forma que antes, o se reactivará la austeridad? Digamos, esas son preguntas generales que tenemos que hacer y que deben de estar presentes en nuestras mediciones para entender y para generar insights hacia futuro. ¿Y cómo les respondemos? Bueno, hoy en día, gracias a la pandemia, en realidad, la cobertura de Internet, el positivo es que la cobertura de Internet ha aumentado de manera obligatoria, lo cual ha impulsado la cantidad de datos que teníamos disponible, que ya de por sí, pre-pandemia, ya era increíblemente amplia, pero hoy en día es aún mayor. Y la investigación se tiene que adecuar, los focus, las encuestas, se tienen que adecuar a la modalidad actual. Tenemos que recurrir a las encuestas online, a las encuestas telefónicas, y a partir de ello desarrollar metodologías mixtas. Big Data e investigación se retroalimentan y complementan. No son excluyentes entre sí, por el contrario, son complementarias entre sí. Y a partir de allí, seguir desarrollando más insight para seguir dándole más sentido a la información, que hoy en día va a tener mucho más valor que nunca. Samuel, te agradecemos muchísimo. Tenemos que cortar para pasar al segundo orador, Terminado, porque si no, no Mariela. vamos a llegar. De todas formas, si están de acuerdo, podemos hacer llegar a la audiencia las presentaciones, si algo quedó por comentar, pero creo que quedó clara la idea general, así que le damos ya la bienvenida a José Joaquín Norte, de Reputación General, que nos va a hablar de Big Data y escucha social, cuáles son los desafíos en esta coyuntura de pandemia. Bienvenido, José. Ahí tendríamos que... ¿Se escucha, José? ¿Se escucha? Sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Un segundo. Ahora. La presentación no se está viendo, me parece. Sí. Recién se veía. Sí. La había probado y andaba bien. A ver, vamos a compartir. ¿Ahora se ve? Ahí se ve, perfecto. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar, gracias por la invitación, por poder estar aquí. Y como tengo apenas 7 minutos, voy a ir lo más rápido posible y tratar de mostrar todo lo que tengo para mostrar. Básicamente estamos en un cambio de paradigma. Claramente, no solamente la pandemia, sino toda esta incursión de las nuevas tecnologías nos han llevado a que suceda cosas muy interesantes como esta. En pleno Times Square, en pandemia prácticamente no había nadie en la calle. Imagínense si en el centro del mundo no había nadie,
cómo estábamos en los restos de los países en Latinoamérica, es una cosa como para pensar. Y esto nos ha generado claramente que nosotros estemos en un mundo completamente diferente al 2019. Tengo un amigo que lo comentaba con Gonzalo, estoy en el mes 17 del año 2020. Este año es como que el 2020 todavía no ha terminado, ¿no? Seguimos en un momento de pandemia o pospandemia. Entonces, ¿cómo afecta esto? Y acá saco algunas cosas que si después al final les doy mi Twitter, les puedo mandar la investigación completa. Pero básicamente el 97.1% de las personas que tienen entre 16 y 64 años tienen teléfonos móviles. El 96, casi el 97% tiene teléfonos smartphone. Esto es muy importante porque vamos a llegar a un punto que aquí les quiero mostrar. El 4.1% de los usuarios globales en el mundo están utilizando redes sociales. Es decir, 4.1 billones de personas. Estos números a veces es interesante recordarlos, esto es bastante nuevo, es de este año. Y finalmente, estamos hablando que en Internet, en todos los dispositivos, estamos prácticamente 7 horas conectados todos los días. Vemos algo así como 3 horas y media de televisión promedio, pero sobre todo estamos viendo mucho streaming, es decir, que dejamos de ver la televisión tradicional. Y lo que es social media, que ahí voy a ir, estamos de promedio 2 horas y media diariamente 2 horas y media. ¿Qué nos lleva a todo esto? Esto nos lleva a un pensamiento que era parte del planteo, ¿no? Estamos en un paradigma que es entre Malinowski versus el social listening o la etnografía tradicional versus la etnografía. Es decir, ya no podemos estar como este señor ahí con los indígenas compartiendo la vida, comiendo, tocando los instrumentos, etc., sino que en esta nueva era, también, casi se puede decir de alguna manera, estamos en un entorno completamente diferente. Y este entorno diferente nos lleva a pensar cosas diferentes. Entonces, yo quiero hacer alguna cuestión. Hay un libro muy interesante, ya del año 2011 lo venía pensando, del Fresno, sobre lo que es el concepto de etnografía, ¿no? Donde la sociedad en red opera en modelos de inclusión y exclusión. Y esto tiene graves e interesantes consecuencias para nuestra vida diaria, en la cual todos vamos a ocupar y ocupamos posiciones en la vida real y en la vida digital. Entonces, yendo al profesor Castells, vamos a que cada red económica, cultural, política, militar, etcétera, tiene sus propias configuraciones, sus propios espacios temporales, ¿no? Y esto tiene interesante de que estamos en una mutación permanente. Lo que hace un mes, nosotros estudiamos mucho el mercado de gamers, por ejemplo, lo que hace un mes hoy es diferente y está en permanente mutación. Y esta mutación nos lleva a tener la necesidad de tener un cuestionamiento que tiene que ver con que la sociedad cambió. Y también la investigación tiene que cambiar en función de este cambio que hay en la sociedad. Todo esto sumado con mucha sal y pimienta respecto de lo que es la pandemia en sí mismo. Es decir, estamos en un paradigma completamente diferente. Y este paradigma nos lleva a ver cosas como las que les quiero mostrar, donde hay una tendencia de comentarios, por ejemplo, en la escucha social a través de sistemas que nos permiten a nosotros extraer una gran cantidad de comentarios, de lo que la gente dice, expresa libremente, lo que nosotros llamamos en la etnografía tradicional observación, pero aquí estamos en una observación casi les diría totalmente silenciosa, ¿no? Y claro, ¿y esto cómo lo digerimos? ¿Cómo se digiere todo esto? Acá hay un pequeño video donde
vemos cómo se arma una gran cantidad de todo lo que extraemos, cómo armamos estos clústeres, como para que todo tenga una idea más o menos global de cómo van interaccionando los usuarios y cómo estos comentarios se van agrupando para generar grandes tendencias de comportamiento, de conversaciones, de historias de vida y de interrogantes que pueden estar centrados en comunidades o en problemas concretos. Ahí tenemos que ir cerrando, ¿eh? Sí, solamente era el slide. Muchas gracias. Ahí tienen mi Twitter. Si alguno quiere la presentación o quiere que le mande la presentación grande, con todo gusto lo puede hacer. Y muchísimas gracias y espero haber llegado justo con el tiempo. Perfecto, José. Sí, muy puntuales, muy puntual y se agradece muchísimo. Bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a Francisco Carvajal de Kantar, que nos va a hablar de las tendencias y predicciones de medios para el 2021. Así que vamos a ir cambiando la presentación, ahí ya se ve, espero que la vean todos, y te damos la bienvenida. Muchas gracias. Y gracias, José. ¿Ahí me escuchas, Mariela? Ahí te escuchamos perfectamente, Francisco. Bienvenido. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. Un gusto estar aquí con ustedes celebrando esta semana y este día de la investigación. Vamos a empezar porque el tiempo apremia. Entonces, desde Kantar y específicamente desde Kantar y Bope Media, que estamos levantando información en más de 80 países alrededor del mundo, hemos identificado cuáles son esas principales tendencias que desde el punto de vista del consumo de medios, el consumo de productos y el estilo de vida de toda la población se van a imponer durante los próximos meses. Hablar de meses a veces parece muy lejano en el entorno actual, porque ahora los cambios que esperábamos para algunos años se dan en cuestión de semanas. Entonces, este es un reporte muy completo que podemos compartir con todos ustedes. Más adelante les voy a dejar las redes sociales de Kantar y también a través de APIM, de Paola Alvarado, podemos hacerles llegar todo el estudio, pero hemos escogido 3 tendencias fundamentales. Primero, el e-commerce y los medios. Muchos consideran que el e-commerce y toda su experiencia y todo su crecimiento en América Latina durante los últimos meses está peleado con la publicidad o con los medios de comunicación. Y nada más equivocado que esto, porque nosotros identificamos que en la medida en que se da el gran crecimiento del e-commerce en nuestros países, la necesidad de información, la necesidad de comunicar los productos y sobre todo la necesidad de conocer a quién están llegando esos productos se hace más relevante y más importante que nunca. En esa medida, entonces, tenemos que empezar a hablar de diferentes conceptos. Por ejemplo, la información para el e-commerce, ¿desde dónde está llegando? Un 63% de los consumidores en Estados Unidos nos dicen que antes de comprar un producto entran a páginas de retailers como Amazon o como Walmart a revisar qué es lo que está diciendo la gente sobre ese producto, independiente si lo está comprando ahí o no lo está comprando ahí. Ya, por ejemplo, en China, un 64% de las personas está haciendo cualquier tipo de compra a través de medios de e-commerce. Y sabemos que China va un poquito más adelante que nosotros. Y, por ejemplo, aparecen conceptos como el social e-commerce, con asociaciones entre las redes sociales, por ejemplo, y las plataformas de compra, como lo que pasa con TikTok y Shopify, o como aquellos modelos de realidad aumentada en los que en aplicaciones de Instagram te puedes medir la ropa, los tenis, los zapatos, inclusive antes de comprarlos. Por ejemplo, Nike está sacando unas zapatillas que cuestan $20, pero que solo las puedes utilizar a través de un filtro de Instagram. Así estamos avanzando en esa relación entre medios y entre compra y venta de productos. Pero adicionalmente, también están surgiendo fenómenos como el live e-commerce, donde ya los programas relacionados a vender productos en vivo están registrando en China hasta 309 millones de personas con niveles de audiencia no alcanzados por programas
por programas más tradicionales. Entonces, esa unión, encontrar el canal idóneo, la información adecuada y la combinación de una experiencia física y digital, lo que conocemos como el entorno digital, es clave hoy por hoy para avanzar en el mundo del e-commerce. Una segunda tendencia que queremos compartir con ustedes es cómo está cambiando la audiencia de televisión. Vimos que muchos de nuestros países durante el 2020 registraron los crecimientos de consumo y de ratings más altos del mundo. Después de China y España, países como Perú, Argentina, Colombia y Chile registraron los niveles de audiencia más altos a nivel global. Eso ya lo tenemos claro, pero lo que es importante identificar ahora como una tendencia es algo que se llama el covisionado. Y es que, si ustedes se acuerdan de esa imagen de los Simpson en la que al principio sale toda la familia en un sillón con el control remoto viendo la televisión, pues eso es lo que está volviendo a pasar ahora en los hogares latinoamericanos y también en los hogares de algunos países de Europa. Las familias están volviendo a ver televisión juntos. Y esto efectivamente nos pone ante un reto bastante interesante y es, ¿quién es el dueño del control? Entonces hemos identificado que dependiendo de la hora del día, el dueño del control puede ser el jefe del hogar, el ama de casa o el niño. Pero adicionalmente no es solo pensar en quién es el dueño del control, sino también saber quién está administrando cada uno de los dispositivos o de las plataformas en las que se pueden consumir contenidos hoy por hoy. Lo que es un hecho es que el covisionado llegó y se ha quedado, como muchas otras herencias que estamos recibiendo de la pandemia. Entonces, es bien interesante identificar que todo lo que es contenidos bajo demanda, que pueden venir naturalmente de plataformas de streaming o de plataformas de los propios canales de televisión abierta, seguirán creciendo. También identificamos que la competencia va a estar regida por los contenidos. Las audiencias se van a dejar guiar por donde estén los contenidos que sean más atractivos para ellos. Y aquí aparece un concepto que también es fundamental, y es aquel del consumidor boomerang, y es que tengo la posibilidad de cambiarme entre una suscripción o un servicio con mucha facilidad, perdiendo ese concepto, digamos, más obsoleto de fidelidad, cuando ese proveedor me da un servicio diferenciado, algo que marca la diferencia y que genera valor para mí. Y como estamos hablando de investigación, no podemos dejar de mencionar que la medición de todas las pantallas, y más allá que todas las pantallas, de todos los contenidos, se hace más importante que nunca. Poder identificar dónde está el consumo de los contenidos sin importar el momento, la hora, el lugar o el dispositivo en el que se estén consumiendo esos contenidos. Y a mí esta es una de las tendencias que más me gustan y que más me llaman la atención, y es aquella que habla de las marcas y la importancia que las personas le están dando al objetivo social de las marcas. Ya un 43% de los franceses indica que está propenso o que prefiere comprar marcas que tengan un propósito. Y ahí encontramos casos como el de Patagonia, que puedes devolver los productos usados, el de Bella, que usa comercio justo, o el de Aunt Jemima, que cambió después de Black Lives Matter toda su identidad corporativa. Pero también tenemos casos de marcas oportunistas, y esto es muy castigado por los consumidores cuando se pegan de algún fenómeno social para tratar de promocionar algún producto que no vaya en línea con su visión y con su misión. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo el activismo y toda la razón social de las marcas para que éstas sean más efectivas y puedan crecer. Este contenido tiene que estar acompañado de análisis profundos, de data de calidad, de información que nos permita conocer ahora más que nunca al consumidor. Y en ese entorno es que la investigación, la que hacemos todos y la que utilizamos todos, se vuelve más relevante que nunca. Es esto, Mariela, por favor. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, allí pueden encontrar este estudio completo, son más de 10 tendencias y predicciones y estaremos encantados de compartirla con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, muy interesante y muchas gracias por la puntualidad. Le damos ahora la bienvenida a Gonzalo Roqué, que nos va a hablar de la segmentación iterativa y cómo poder empatizar en tiempos de pandemia. Bienvenido, Gonzalo, te damos la palabra, a ver si se escucha bien.
La presentación la estamos viendo correctamente, así que... Hola. Perfecto. ¿Ahí se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Voy a hablar ahora de segmentación iterativa, algo que nos tiene que ocupar en tiempos de pandemia, que es cómo empatizar hoy en día. Ahí ustedes ven un estornino, un amiguito que nos va a ayudar a entender un poquito más esto. Este gráfico lo hicimos junto con José Norte y tiene que ver con los primeros meses de pandemia. Ustedes ven que el motorcito toma los tweets y los comentarios de Internet y los puede catalogar en relación a los estados de ánimo. Si ustedes ven ahí, rápidamente observan la variación de estados de ánimo en tan poquito tiempo. Y lo hemos observado en toda la pandemia, es decir, durante la pandemia es increíblemente cambiante el humor de la gente, desde el temor, la esperanza, el enojo, la gratitud. Al principio había mucha gratitud porque la gente estaba muy contenta porque digamos, el confinamiento de alguna manera nos protegía, pero después fue cambiando este humor. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque cuando queremos investigar, nos damos cuenta que los cambios, estos cambios tan bruscos, a veces no nos permiten empatizar con nuestra propuesta de valor. Y aquí les muestro justamente los estorninos porque fíjense cómo funcionan, fíjense cómo vuelan, cómo cambian, cómo se empiezan a bailar, ¿no? Y esto tiene que ver con que el consumidor no está aislado, el consumidor está dentro de un contexto, ese contexto lo influencia increíblemente, pero no se trata de contextos reales, sino de contextos, digamos, subjetivos, porque el consumidor los vive de una determinada manera. Nosotros, de alguna manera, nos movemos como las aves, somos potencialmente contagiosos, estos modos son potencialmente contagiosos. En la medida en que nosotros podemos entender los modos que una misma persona puede atravesar a lo largo del tiempo, podemos empatizar rápidamente con propuestas de valor diferenciadas. Yo les voy a poner ahora un ejemplo que tiene que ver con la industria financiera, que hemos encontrado tres modos: el modo austero, el modo agobio y el modo expansivo. Los voy a describir y al final les voy a mostrar una pequeña matriz de cómo se pueden usar estos modos. Una persona, bueno, esta es una foto de cómo fue en su momento, pero fue modificándose a través del tiempo. El modo austero tiene digamos, las emociones de miedo, alerta, sospecha, ¿no? Hay que pensar antes de consumir, hay que organizarse milimétricamente, ¿no? El modo austero te dice eso de pagar vacaciones en cuotas, volver y tener que seguir pagando ni loco, para eso no voy. Acá hay un modo austero que tiene, digamos, que seguramente a alguno de ustedes lo ha pasado. Hay otro modo que es el modo agobio, que te dice: en estos momentos me estoy por tirar por el puente, por ejemplo. Es el pesar, es el resentimiento, es el enojo. Es casi imposible, te dice, comprar lo necesario, no se llega nunca, no se llega nunca. El modo agobio es otro de los modos que han variado muchísimo a lo largo de la pandemia. Ustedes saben que cuando se cierra, hay sectores que realmente la pasan mal. Y hay otro modo que nosotros llamamos el expansivo, porque en realidad no es que el que tiene plata, sino es el que siente que puede, ¿no? Fíjate, saliste al shopping, tenés plata en efectivo y tenés la tarjeta, luego te da la sensación de que te sigue quedando plata, entonces, wow, decís, me siento bien. El placer, alegría, optimismo, es otro modo, es consumir primero y después veo qué hago, después veo qué pasa. Significa estar bien, significa que de alguna manera paso el momento. Siento que darme gustos es importante. Entonces, una propuesta de valor es muy diferente
de acuerdo al modo que están las personas. Y una misma persona puede tener los 3 modos en momentos diferentes, y eso es muy relevante. Ahí ustedes ven que, por ejemplo, el agobio, que es el que está arriba, que es el uso abogado de, por ejemplo, una tarjeta de crédito, ¿qué compra? Y productos de primera necesidad. Necesita planes a largo plazo con el menor interés posible. El uso funcional es, que es el austero, compra lo que ya se planifica, ¿no? Por ejemplo, las cosas del colegio. Entonces, acá le interesa mucho más los planes cortos, sin interés, premios, por ejemplo, si hacen un solo pago. Y el uso lúdico de las herramientas financieras tiene que ver con el modo expansivo. Si estás en modo expansivo, te van a escuchar mucho más promociones de vacaciones, viajes, ropas, y lo que le va a interesar son planes largos. ¿Qué táctica tenemos que utilizar para entender los modos? Bueno, hay muchas, pero por ejemplo, lo que hace José Norte, que son el social media listening, funciona muy bien para detectar los modos a lo largo del tiempo. En esta institución financiera hemos armado un algoritmo que por determinadas situaciones sabemos que una persona tiene mucha más probabilidad de estar en un modo agobio que en un modo austero, y por lo tanto podemos ir definiendo qué promociones o qué propuestas de valor hacer para cada quien en cada momento. Bueno, pregunta, ¿en qué modo está tu cliente en este momento? Chao, Tornino. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Gonzalo. También agradecemos la puntualidad, vamos muy bien y muy interesantes los nuevos interrogantes. Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a César Robledo Cadillo, que nos va a hablar de la audiencia radial y el futuro de la investigación de medios. Dejamos entonces ya preparada la presentación, ya puedes ir ingresando, César. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Ahí se ¿Me ve bien. escuchan? Hola, ¿qué tal? Se te escucha perfecto. Gracias. Ok, genial. Muchísimas gracias a todos. Bien, a continuación voy a tocar de manera rápida pero concreta justamente lo que ha sido nuestra experiencia con el estudio de audiencia radial y cómo vemos el futuro de la investigación de medios aquí en CPI. Igual, para explicar todo esto, es imperativo conocer el contexto del Perú. Perú es un país con 33 millones de habitantes con una característica muy particular, y es la centralización, es decir, el conglomerado o la agrupación o la gran concentración de personas en la ciudad capital, que en este caso es Lima Metropolitana. De hecho, como ustedes pueden ver en el cuadro, 1/3 de la población se encuentra viviendo en esta zona pintada de color rojo que ustedes ven en el mapa, que es Lima Metropolitana. Y al mismo tiempo hemos tenido un crecimiento sostenido, y esto lo evidencia el análisis de los indicadores del PBI, hasta el año 2019, por supuesto, en la pandemia. Todo esto, de hecho, generó una economía creciente que llamó, de hecho, a la inversión publicitaria, distribuyéndose a nivel de diferentes medios. En el caso particular de la audiencia radial, lo que hemos hecho en CPI, de hecho, es entregar a la industria el estudio de medios más grande del país. Y digo esto por 2 razones, porque es el único estudio de medios de cobertura nacional y bueno, el cual ha permitido entrevistar a más de 200.000 personas por año, 216.000 de hecho, para ser exacto. Lo que hemos hecho en el estudio de radio es mantener una metodología homologada, pero esto nos ha permitido justamente diversificar la información que hemos entregado al mercado, pudiendo abastecer de información al mercado de las radios que existen en Lima Metropolitana y estas mismas radios que tienen cobertura nacional. Sin embargo, ¿y por qué tocaba el tema de la centralización? Porque a consecuencia de esto existe, así como existe gran población, existe una concentración significativa también del movimiento económico en la ciudad capital. Y nuestro estudio de radio, justamente al permitir la visibilización
o la visualización de la información al interior del país ha generado tener información de aquel segmento oculto a consecuencia de la centralización. Esto ha generado dos ventajas importantísimas para la industria. El primero, el poder mostrar el alcance real del medio a nivel nacional, haciendo competitiva a la industria frente a otros medios, y al mismo tiempo el fomentar el crecimiento de la radio al interior del país. Porque, como les decía al inicio, nuestro estudio de radio al inicio satisfacía de información a las emisoras en Lima Metropolitana, que además tenían cobertura nacional, pero nuestro estudio le permitió a más de 100 emisoras al interior del país poder tener información y competir en la distribución de la inversión publicitaria, y demostrar que en algunas ciudades, por supuesto, hay algunas emisoras locales que resultan ser las más atractivas para los anunciantes de acuerdo al target donde se pretende llegar. Todo esto funcionaba muy bien, por supuesto, hasta que en el año 2020 vino la pandemia de COVID-19, y esto nos hizo replantear definitivamente muchos procesos, porque a consecuencia de la pandemia ya no pudimos salir a aplicar las encuestas al campo, y esto nos llevó a replantear algunos procesos utilizando las tecnologías que luego además nos dieron aprendizajes que hoy en día queremos compartir con ustedes. En síntesis, lo que hicimos justamente fue reenrolar nuevos paneles utilizando las bases de datos de contacto de estudios anteriores, para, aprovechando las tecnologías las tecnologías disponibles a través del contacto telefónico y las aplicaciones, pudimos realizar un levantamiento y poder seguir entregando información al mercado. ¿Por qué esto es importante de narrar para nosotros? Porque justamente nos trajo mejoras para el año 2021, y es que justamente aplicando estos nuevos procesos, lo que hemos hecho es para este año incrementar nuestras entregas de data, en el caso de Lima Metropolitana, a más del doble. Esto es muy importante para nosotros porque hemos utilizado estas nuevas prácticas, mejorado nuestro servicio, y lo más importante de todo es que esto no significó un, llamémosle, castigo a los bolsillos de nuestros clientes, porque también tenemos la realidad que para el 2020 el PBI se contrajo en un porcentaje un poco superior al 11%. Y usando también estas mismas tecnologías, desarrollamos aplicaciones para entregar la información a nuestros usuarios, y que estos ya no necesiten ir a la oficina para trabajar con la data o tener que ingresar a una VPN, sino hoy en día con usuarios y contraseñas, nuestros usuarios de información pueden desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo, acceder a la información del estudio para poder trabajar con ella. Y algo súper importante es que esto además nos permitió migrar a hacer otros estudios, y de hecho en este 2021 hemos entregado el estudio de lectoría más grande del país, también con una cobertura en Lima Metropolitana y 15 ciudades del interior del país, además entregando información del consumo on y off. Ahora, ¿cómo vemos todo esto justamente hacia el futuro? ¿Cómo vemos el futuro de la investigación en CPI? Bueno, para esto, y ya para terminar, hay tres cosas importantes que debemos analizar. Y es que el ecosistema de medios y los hábitos de consumo definitivamente han cambiado y continúan haciéndolo. Y para entender esto también tenemos que interiorizar que el Internet y el incremento de las nuevas tecnologías no son realidades paralelas a nuestra situación, sino de hecho son plataformas intrínsecas a nuestra vida. Al mismo tiempo tenemos que entender que debemos proveer a los medios información que les permita mantener su competitividad en el ecosistema, porque evidentemente ante la aparición de nuevos, ante el creciente Internet y la aparición de nuevas páginas web, es evidente que estos tienen información muchas veces de alcance nacional o incluso internacional, y tenemos que dotar a los medios para que justamente tengan esta información. Y lo más importante, y al final, utilizar adecuadamente las tecnologías como una herramienta para entregar la información sin sacrificar la calidad de la metodología. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque hoy en día se piensa, y es el camino de hecho correcto,
de hacer encuestas por Internet, que es el camino que la tecnología nos ofrece, pero tenemos que también siempre considerar la dispersión geográfica, factores muy importantes en los estudios de audiometría. En conclusión, lo que nosotros en general vemos es que tenemos que utilizar la tecnología no para hacer las cosas diferentes, sino hacerlas mucho mejor. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Nuevamente gracias por la puntualidad. Y ahora ya pasamos al último bloque, donde Alén Mizrahi de Uruguay nos va a hablar de la situación del sector, y junto con Urpi Torrado, que va a hacer una conversación, una entrevista entre ambos. Así que ya los dejo. Gracias, Mariela. Perfecto. Gracias a Buenas ustedes. tardes a todos. Efectivamente, queremos aprovechar la presencia de Alén Mizrahi, que es miembro del Consejo de SOMAR. Y esta semana estuvimos reunidos justamente los representantes de SOMAR en Latinoamérica, conversando un poco sobre la situación de la industria. Así que, bueno, Alén, quería que nos comentaras un poco qué es lo que has visto y cuál es la situación de la investigación de mercados en Latinoamérica. Bueno, buenas tardes o noches a todas y a todos. Gracias a Saimo y a PEIM por habernos invitado a los uruguayos a participar de este evento. Y bueno, aprovecho una vez más recordar con mucho cariño a nuestra querida Mónica Lamadrid, que seguramente está con nosotros desde algún lado. Hace algunos días, como decía Urpi, hubo una muy interesante reunión de varios representantes de SOMAR en diferentes países de América Latina con Christine Luck, la nueva presidenta de SOMAR. Y tuvieron la gentileza de invitarme como miembro del Council y pude tener un update de la situación de nuestra industria en diferentes países. Percibí bastante pesimismo y bastante desazón. Buena parte de la reunión fue una auténtica catarsis por parte de algunos colegas. La situación sanitaria que nuestros países están viviendo tiene obviamente repercusiones en la situación económica y esta a su vez en la situación de nuestro sector. Si el consumo se estanca o retrocede, inmediatamente se postergan, se cancelan los proyectos de investigación. Y nuestra industria depende mucho del nivel de optimismo de nuestros clientes. Si creen que el futuro va a ser bueno, invierten. Y si no, no invierten. Y como las empresas no son entes abstractos, sino que están compuestas de personas, si esas personas están desganadas o deprimidas, es difícil que sus empresas se embarquen en proyectos de investigación. Agreguemos a esto la crisis política y la consiguiente incertidumbre que se está viviendo en varios países del continente y tenemos la tormenta perfecta. Y por otro lado tenemos muchas pequeñas y microempresas de investigación, empresas boutique, como se les suele llamar, que no tienen espalda financiera como para aguantar mucho tiempo más. Hay muchas que cerraron o se pusieron en modo hibernar, y eso favorece a los grandes grupos multinacionales que tienen obviamente más capacidad de resistir, lo cual a su vez genera más concentración del mercado en menos empresas y una guerra de precios bestial por la supervivencia. La verdad percibí una situación bastante más preocupante que cuando hice una breve presentación hace unos 6 meses en un evento por los 24 años de Saimo, y también había hecho previamente una recorrida por referentes de diferentes países. Pero creo que mi sensación viene más por el lado de que la gente, los colegas, nosotros, ya estamos cansados de esta situación y nos está costando cada vez más sobreponernos al bajón para seguir adelante. A modo de ejemplo, hace 6 meses todos parecían estar convencidos de que la transformación digital ya era un hecho y nadie cuestionaba salir de las técnicas tradicionales para irse a la nube. Esta vez tuve la sensación de que a todos se les estaba haciendo bastante más cuesta arriba. Urpi, tenés... Sí, pero ¿cómo lo ves en términos de la transformación digital, en términos de adopción de nuevas herramientas, de nuevas soluciones, digamos, comparado a la actividad face-to-face que es tan usada en Latinoamérica? Bueno, a ver, lo que les voy a decir ahora es una especie de compendio de lo que oí de distintas fuentes. No es únicamente mi opinión, es un compendio de opiniones que he recibido de varios referentes de todo el continente. ¿Hacia dónde están las salidas posibles, ¿no? En primer lugar, obviamente el seguir insistiendo por el lado de llevar la investigación de mercado al mundo online.
Lo cual no significa hacer lo mismo que hemos hecho toda la vida y llevarlo al mundo online, por ejemplo. No se trata de hacer los mismos focus groups que antes hacíamos en una sala alrededor de una mesa, hacerlos por Zoom, sino reinventar completamente el negocio, con otras técnicas, quizás menos ortodoxas desde el punto de vista metodológico, pero más eficientes en términos de costo, tiempo, beneficios. En segundo lugar, y eso es algo que vuelve mucho en las conversaciones con colegas de distintos países, dejar de pensar nuestra actividad como venta de datos o venta de información o aún venta de insights, sino como vender consultoría. Los datos van a ser cada vez más baratos, sino gratis. Cualquiera hoy puede obtener datos a un costo bajísimo. Si nosotros, los investigadores, no le damos valor agregado a los datos, estamos perdidos. En tercer lugar, buscar alianzas estratégicas con profesionales de otras áreas. Y esto es fundamental, con profesionales de la analítica de datos, con empresas desarrolladoras de software y hasta de electrónica, de IoT. Hay oportunidades muy interesantes de asociarse con startups de electrónica, por ejemplo, para testear prototipos de dispositivos de IoT aplicados al retail, por ejemplo. Y que esto se transforme en dashboards que permitan tomar decisiones en tiempo real. O sea, la asociación de nuestra vieja investigación de mercado con la electrónica, cosa que era inimaginable hasta no hace mucho tiempo. Y en cuarto lugar, aprovechar estos momentos en que sentimos que no estamos haciendo nada para pensar fuera de la caja, para imaginar nuevos negocios, para intercambiar experiencias con colegas de otros países, meternos en cuanto webinar haya por ahí a la pesca de ideas. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos quietos esperando a que el mercado se reactive. Y recuerden que esta pandemia también hizo que las fronteras desaparecieran del todo. Hoy estamos aquí, gente de al menos 3 o 4 países, en un evento que se organizó en pocos días. ¿Qué nos impide hoy aliarnos con empresas de Kenia o de Nigeria e intercambiar know-how o hacer proyectos juntos? A modo de ejemplo, acabo de hacerle una propuesta a un posible candidato a la presidencia de Túnez para ofrecerle herramientas de monitoreo de su campaña online. Y no le sorprendió en lo más mínimo que una empresa de Uruguay le ofreciera servicios. Hace pocos días, cuento una anécdota personal para terminar, mi hijo, Pipe, cumplió 7 años y es su segundo cumpleaños en pandemia. Y por casualidad descubrí a 2 animadores argentinos que se habían quedado sin actividad, ya que no había más fiestas ni de grandes ni de chicos, e inventaron los Zoompleaños y los Zoompamentos. Animan cumpleaños de chicos o eventos de adultos a distancia por Zoom. Adaptaron su producto a la nueva realidad, con la ventaja adicional de que, como no tienen que trasladarse, animan más fiestas y tienen clientes en toda Argentina y también en Chile y en Uruguay. Siempre a lo largo de la historia, las crisis como esta han sido también origen de oportunidades. El único techo es nuestra capacidad de creatividad. Y vaya que los investigadores por naturaleza somos curiosos y capaces de reinventarnos. Efectivamente, Alan. Y en términos de inteligencia artificial, ¿ves alguna tendencia dentro de nuestra industria? Bueno, estoy viendo muchas alianzas de empresas, pero ¿qué pasa? Muchas veces las empresas que se dedican a desarrollo de inteligencia artificial no se dan cuenta, no son conscientes de que están haciendo investigación de mercado, que están produciendo información para tomar decisiones. Y nosotros, con nuestra cabeza de investigadora del siglo pasado, hablo por mí al menos, nos cuesta imaginar, primero entender de qué se trata la inteligencia artificial y acercarnos, encontrar un lenguaje común con ellos. Y creo que ahí está un reto súper importante que tenemos, que es encontrar la forma de, primero encontrar un lenguaje común, nosotros entender lo que ellos hacen, lograr que ellos entiendan lo que nosotros hacemos y que dejemos de mirarnos de reojo, ¿qué es este tipo? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Y que entendamos todos que estamos embarcados en lo mismo, que es generar, que es ayudar a los mismos clientes, ellos y nosotros, a tomar decisiones estratégicas y a reducir el nivel de incertidumbre para hacer mejores negocios. Creo que ahí hay oportunidades muy grandes. El tema es descubrir un lenguaje común, encontrar quiénes son, dónde están y cómo conversar con ellos para inventar productos juntos. Gracias, Alan. Me quedo con lo que has dicho, la curiosidad como un atributo importante de nuestra profesión, la creatividad, y eso nos lleva a reinventarnos y por lo tanto
buscar desarrollar espacios de colaboración y de trabajo en conjunto. Pensar que vamos a, digamos, transformar nuestra industria solos es un poco, es un reto demasiado grande, ¿no? Más bien el trabajar en conjunto y buscar sinergias con otros actores de este mismo mercado es una gran oportunidad para todos. Bueno, te agradezco muchísimo, Alan. Como te digo, me quedo con esta última reflexión y ya le cedo a Mariela las palabras finales y las preguntas. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la puntualidad, por el aporte de valor de las presentaciones en un modo totalmente express. Vimos muchos temas y muchos nuevos interrogantes, cómo cambiaron los niveles socioeconómicos, con quiénes vamos a competir, las universidades, los candidatos, colaboradores, qué significa el 24x7, la integración de las distintas fuentes de información, cómo ha vuelto la covisualización, la tendencia a valorar más el objetivo social de las marcas, cómo empatizar con los distintos modos y cuáles son las distintas tácticas para conocer los modos de cada uno de nuestros clientes, y por supuesto, cómo estamos evolucionando como industria. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los colegas, lo hemos logrado en tan poco tiempo y en este horario, así que muchísimas gracias, y solamente quiero hacer un aviso del evento del Talking Insights, que ahí vamos a proyectar. Ya está abierta la convocatoria, la fecha es 2 y 3 de septiembre, está organizada, co-organizada por estas distintas instituciones de la región, así que, bueno, esperamos también tenerlos pronto en este otro evento. Creo que estamos terminando bastante a tiempo, que no hemos abusado del tiempo de nadie, justo las 19:30 de Argentina, y bueno, les agradecemos y nos vemos en la próxima. Gracias. Y la foto. Saludos. Sí, antes de irse, queríamos pedir si quieren todos prender la cámara un minutito, así podemos rescatar una foto de todos los que estamos siendo parte del evento. Si nos dan un ratito, prenden las cámaras, saludamos y yo voy sacando las fotos. Ahí voy, un minutito de paciencia. Que tenemos 4 páginas aquí. Ahí va. Excelente, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Un abrazo, cuídense. Gracias, hasta luego. Chao, Gracias, cuídense. Chao, chao. Chao, chao.